Como ven, empezamos con un servicio un tanto diferente, ¿no? Dios es el mismo, Dios no cambia, pero no significa que haga lo mismo todo el tiempo. Estamos en tiempos de cambio en todo sentido. Vemos cómo el Señor en nuestra congregación sigue obrando. Vayamos entonces al mensaje de hoy. Se llama, dentro de la serie La Iglesia Apostólica, el mensaje de hoy se llama El Día del Señor. Vamos a dar un contexto rápido. Voy a tratar de reforzar cada vez que me corresponda traer el mensaje para que no perdamos de vista en dónde nos encontramos. Entonces, primero, sabemos que hay un plan de Dios, ¿verdad? Hay un plan de Dios que es narrado desde Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa de la Biblia. Que el Señor creó su reino, que básicamente son tres cosas. Es el pueblo, la familia de Dios, nosotros, en el lugar que Dios diseñó, la tierra, en principio el jardín del Edén, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Dios gobierna. Ese orden perfecto se rompe cuando entra el pecado al mundo a través de Adán y Eva, ya todos lo sabemos. Y a partir de ese momento Dios hace una promesa, y es que va a restaurar todas las cosas, su reino completo, y es la humanidad, y el lugar físico donde plantó a la humanidad para que viviéramos en perfecta comunión con Él. La Biblia narra de ahí en adelante, de Génesis, capítulo 12 tal vez, un poco antes, cómo Dios empieza a esbozar ese plan y cómo ese plan va evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad dentro de la relación de el hombre y Dios. Entonces hay un momento importante, y es el siguiente. Después de que muchas cosas han sucedido que fueron profetizadas, Dios elige un grupo de personas sobre la cual hace un foco para sacar adelante su plan. Este es el pueblo judío, Israel. Sucede todo lo que ustedes ya conocen, que está en la Escritura, y hay un momento dramático, y es la venida de Jesús al mundo, que estaba anunciada en las profecías. Ese momento es la inauguración del reino de Dios en la tierra. El reino fue inaugurado nuevamente, pero aún no ha sido perfeccionado. Se va a perfeccionar con la segunda venida de Jesús. ¿En qué momento nos encontramos? Para que en la Escritura lo tengan bien clarito. Van a encontrar que la Escritura menciona los últimos tiempos o los tiempos postreros, pero no especifica cuando lo menciona a qué se refiere. Cuando hacemos un estudio de lo que eso significa, encontramos una única conclusión, y es: los tiempos postreros van desde la cruz, desde la muerte de Jesús, hasta su segunda venida. Entonces eso nos ubica históricamente en el plan de Dios. ¿Dónde nos encontramos nosotros? En los últimos tiempos o tiempos postreros. La iglesia actual es la iglesia de los últimos tiempos. En el principio era la iglesia primitiva. Estamos nosotros en la iglesia de los últimos tiempos. ¿Qué tan adentrados estamos en los últimos tiempos? 2000 años. 2000 años. Y en el momento en que los discípulos estaban con Jesús, ellos anhelaban y estaban convencidos de que el Señor iba nuevamente a tomar el reino físico en la tierra. Esa fue su convicción. Pablo lo decía: los que nos quedemos apenas llegue el Señor. Luego entendió que él iba a partir antes de que el Señor regresara. Pero todos vivían con ese ferviente anhelo de ver el regreso de Cristo. Pues bien, mis amados, el regreso de Cristo es el tema del cual vamos a hablar hoy, en un momento particular que es llamado en la Escritura el Día del Señor. No solamente es llamado el Día del Señor, es llamado de diferentes maneras. Por ahora vamos a ver cómo se menciona en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Entonces, estamos hablando Día del Señor. Ese es el foco de hoy. Dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Se menciona el día del Señor. Malaquías es uno de los primeros que lo nombra junto con Habacuc en la Escritura, cronológicamente. Ese es el día del Señor. Ahora vamos a resolver unos interrogantes que siempre van a surgir cuando nos acercamos a la palabra, especialmente en temas que no se tocan tan frecuentemente como este día. Predicamos mucho acerca de los dones espirituales, el Evangelio de Cristo, que debe ser así, lo que el Señor hizo, pero tenemos que predicar a Cristo en su plenitud, el que era, y de eso hemos hablado mucho, el que es, más o menos lo predicamos lo que Jesús está haciendo hoy, y el que ha de venir. Esa es la parte hoy día más importante,
porque es el destino final y las obras que el Señor va a hacer para las cuales nos ha invitado a cooperar. El Señor, es un misterio, decidió hacer el trabajo con la humanidad a través de la iglesia, de los santos. Es el momento y el lugar que nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿qué es ese día del Señor? ¿Y para qué? O más bien, ¿para qué sucederá? Vamos a entender el qué y el propósito. El día grande y terrible del Señor aparece en el Antiguo Testamento alrededor de 200 veces, dependiendo de cuál versión utilices, pero está mencionado cientos de veces. Por su parte, en el Nuevo Testamento, el día grande y terrible del Señor aparece 64 veces. Con todo, alrededor de 260 veces es mencionado el día del Señor. Cuando la Biblia es repetitiva en una expresión, busca que hagamos énfasis en el estudio de esa palabra, de ese versículo o de ese concepto, siendo tan importante porque nosotros, si estamos vivos cuando el Señor regrese, vamos a ver ese día estando aquí en este cuerpecito. Si el Señor nos llama antes de que Él regrese, nos juntaremos con Él en los aires y desde allá también lo veremos. Pero nadie se va a escapar de este día. El punto es que la iglesia de Cristo tiene un llamado a preparar la tierra y la humanidad para este día, que es el día más importante en la historia de todas las historias, el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día grande y terrible aparece esos centenares de veces, refiriéndose básicamente a dos puntos. Primero, la consumación del plan de Dios en la segunda venida de Cristo. Eso es lo primero. Y segundo, las dinámicas de los acontecimientos previos a su venida y posteriores a su venida. Los acontecimientos previos son llamados señales. Cuando vas por un camino dices, pare, velocidad, vas llegando a Naples, animalitos en el cruce, lo que sea, señales, ¿verdad? Esas señales nos indican que vamos a llegar a un destino. De esto habla la Escritura cuando se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Ya sucedió la segunda venida de Cristo? No, está anunciada, profetizada, y hay señales que nos indicarán cómo nos vamos acercando a ese destino. La segunda parte que es mencionada dentro del día terrible y grande del Señor son las dinámicas de esos acontecimientos previos que hablan de lo que ya sucedió y que le dan pie a que nuestra fe esté bien cimentada. Miren, de esto se habló, se anunció antes de que sucediera y sucedió. ¿Cuál es el evangelio de Cristo que debemos predicar? Dijo que iba a venir, vino. Dijo que iba a morir, murió. Hasta ahí no hay nada especial. Los hombres nacen y mueren. Pero hay un tercer elemento. Dijo que iba a resucitar, resucitó. Bueno, pero otros resucitaron. Sí, no, en ese tema nos meteremos en otro momento, pero quienes fueron resucitados no fueron glorificados como el Señor Jesucristo. Entonces viene la parte final. Después de la ascensión del Señor Jesucristo, está la promesa, la profecía de que el Señor regresará. De ahí para atrás son profecías cumplidas, ya para nosotros son hechos. Pero el regreso del Señor Jesucristo es una promesa, una profecía para nosotros, los que estamos aquí y las generaciones que también vendrán y que lo verán regresar. A lo largo de la Escritura van a encontrar que se menciona como el día de Dios, el gran día, el día de la eternidad, el día de la redención, el día de la visitación, el día postrero, el gran día del Dios Todopoderoso, el día del Señor Jesucristo, entre otros. Pero está hablando de una sola cosa. ¿Qué es esa cosa? Es un día, es una fecha específica. Un día, no es un relato, es un día, una fecha específica que solamente conoce el Padre. La fecha solamente la sabe el Padre, pero nosotros podemos conocer las señales y los eventos que preceden a ese día y estar preparados y llevar a cabo la tarea que el Señor nos encomendó. Se trata, por definición, si lo quieren llamar así, de un día en el que Jesús va a regresar. Primero, va a regresar con dos características súper claves. Primero, va a descender de los cielos entre las nubes. Eso lo narra todas las profecías que apuntan al día del Señor. Y segundo, bueno, primero que va a descender. Segundo, que va a venir entre las nubes.
Y adicionalmente va a ser un evento público majestuoso, no como cuando Él ascendió. ¿Quiénes lo vieron ascender? Algunos de sus discípulos, o sus discípulos. Pero ¿quiénes los van a ver regresar? Todo ojo lo verá. Será un regreso en gloria y majestad para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la fecha? Todos los que se han aventurado a dar una fecha se han equivocado y se van a seguir equivocando. Solamente el Padre lo sabe y en ninguna parte dice que vaya a revelar ese detalle, pero sí nos da las señales de que el tiempo se está acercando. Ese es el día más importante del calendario, es el día más esperado de la historia. En ese día el Cordero va a volver como león, como león. Todo lo que fue prometido desde la eternidad se va a cumplir con poder, gloria y majestad en Cristo. Todo es todo. La palabra todo viene del griego todo, que significa todo. Absolutamente todo va a ser cumplido. Ni una sola de las buenas promesas a favor del pueblo de Dios va a dejar de cumplirse, sino que todas se cumplirán al pie de la letra, dice la Escritura. No solamente las promesas para nuestro bienestar, que la verdad eso no es lo más importante, las promesas de que nuestro Redentor vive y va a regresar por nosotros. ¿Por qué sucederá? Entonces ya hablamos de qué es y para qué. ¿Por qué va a suceder? Hay una razón específica, un propósito. Bueno, existe un plan mesiánico. Por allí Martín va a ir publicando alguna información que los ayuda a guiarse. Después el pastor Eduardo podrá compartirles el documento a quienes lo quieran tener. ¿Por qué sucederá? Vean, existe un plan mesiánico, un plan de Dios de enviar un Mesías, es decir, un hombre en quien residen dos naturalezas. Una naturaleza humana, como hombre, todo hombre. Y una naturaleza divina, como Dios, todo Dios. Únicamente en la persona de Cristo coexisten esas dos naturalezas. ¿Cuál es la importancia de ese detalle que acabamos de ver? Verán, todas las profecías anuncian que el Mesías es un hombre divino. Naturaleza divina, naturaleza humana en una sola persona. ¿Quién es el único que cumple con ese requisito? Jesús. Pero ¿cuál es el problema? Que las Escrituras hablan de un hombre que viene ¿de dónde? Del cielo. Y la gran pregunta, y es la traba más importante que tiene el pueblo judío es, ¿pero cómo puede venir del cielo un hombre que no está en el cielo? ¿Cómo así? Claro, Jesús estaba acá, Jesús nació, lo vimos, decían los del Sanedrín, ¿cierto? Ahí estaba, y nació en Belén, y creció, era hijo del carpintero, no venía del cielo, no en su primera venida. Entonces, para que la profecía se cumpla a cabalidad, el Señor Jesucristo tiene que regresar en ese día. Así será un hombre divino que viene de los cielos para gobernar la tierra. Esa es la razón central. Ahora, para entender la dimensión de este suceso, vamos a mirar algunos versículos que nos dan orientación al respecto. Entonces, algunas personas me van a ayudar con leer algunos versículos que nos ayudan a tenerlo claro. Vamos a leer primero Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces noten eso, la primera parte dice nos ha nacido un niño, un humano, una parte física de un ser humano. Se nos ha concedido un hijo, nuevamente está hablando de la humanidad de Cristo. Y más adelante habla de la divinidad. Vean esto. Se le darán estos nombres: Consejero admirable, vean los siguientes: Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y si ligan ese último Príncipe de paz con el versículo anterior, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, está hablando de Cristo como Rey. El hombre divino que es Rey. Tremendo, ahí está resumida toda la historia bíblica acerca de Jesús en cuanto al propósito de su regreso. Un hombre divino que va a gobernar. Entonces encontramos también en Mateo 24:14 algo al respecto. Daniel. ¿Dónde está Daniel? Perdón, le di vuelta a la hoja que no era. Daniel 7:13. En esta visión no
Entonces, alguien con el aspecto de que de un hijo de hombre humano y que viene de dónde? Entre las nubes del cielo. Las características anunciadas para ese día. ¿Cómo nos lo muestra Mateo 24:30 en palabras del Señor Jesucristo? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No fue de esa manera que él partió, ¿no? No partió con poder y gran gloria, no partió en un evento multitudinario público, sino con un grupo reducido de personas. ¿De quiénes? Sus discípulos. Ahí está representada la iglesia de Cristo, porque el Señor dice, vayan y sean mis testigos. ¿Qué hace un testigo? Ve lo que va a pasar. Pero nosotros no somos testigos estáticos, sino cooperamos con Cristo para que las cosas sucedan, apresurando los tiempos. Ya les voy a tocar un punto crítico ahí acerca de los tiempos. Entonces, la primera parte del plan de Dios para Jesús, en lo referente a Jesús, esa parte ya sucedió, ya nació, ya todo el evangelio, excepto su regreso. Pero con la ascensión del Señor se activa la segunda parte de ese plan. No es que Dios deje cosas inconclusas, como algunos piensan. Lo que sucede es que los planes de Dios son diferentes al entendimiento del plan del hombre. Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son los suyos. Mis pensamientos son más altos que los suyos, más altos que los montes. Son diferentes. Entonces no podemos esperar que nuestra limitada capacidad de pensamiento quepa en absoluto todo el conocimiento de las cosas de Dios. Pero como Dios es bueno, dice que nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo, el hombre divino, en cuya mente cabe el conocimiento necesario para que nuestra fe esté bien cimentada y se active en nosotros el llamado de Cristo a la iglesia para expandir su reino en la tierra. Eso es nuestro trabajo. Vamos para allá. ¿Qué sucede allí? Es necesario que Cristo regrese como hombre divino para que se cumplan todas las profecías. Esta parte en especial no nos excluye a nosotros, pero tiene un énfasis especial en el pueblo de Israel, porque cuando el Señor Jesucristo regrese, lo van a ver. ¿Y qué van a decir? Oiga, si era. Dice que los pueblos harán lamentación, aun los que lo traspasaron, pero todo ojo lo verá. Es necesario que Él regrese en esa forma para que la profecía se cumpla por completo y el pueblo de Israel tenga salvación. De otra manera, no van a comprender que Jesús es el Mesías. No en general, algunas personas han entendido que el Mesías es Cristo y son los judíos mesiánicos. Aceptan a Jesús como el Mesías anunciado en la Escritura. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que entendiendo eso, ¿dónde nos encontramos cronológicamente? ¿Qué es el día del Señor? ¿Para qué existe el día del Señor? ¿Y por qué Jesús tiene que venir de nuevo? Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y a mí qué parte me corresponde ahí? A mí como individuo, como hijo de Dios, y a nosotros como iglesia. Les tengo una noticia. La iglesia de Cristo no está para su propio beneficio, para beneficio de la iglesia. Me voy a explicar. El Señor Jesucristo no entregó su vida y derramó hasta la última gota de sangre solamente para que nosotros seamos salvos. El problema de ese punto de vista es que el trabajo, el plan del Señor termina ahí. Dice, pero si ya somos salvos, ¿qué falta hacer? Ir a la iglesia los domingos. ¿Y qué más? Bueno, de pronto voy al grupo de discipulado, pero ya soy salvo. ¿Pierdo la salvación si no voy al grupo de discipulado? No. ¿Y si alguien va al grupo de discipulado, es salvo? No. Entonces eso suma. Pero también ir al concierto, ¿verdad? Yo puedo ir al concierto cristiano buenísimo, pero ese no es el centro de la actividad de Cristo. Y no entregó su vida voluntariamente en sacrificio como el Cordero perfecto y sin mancha para nuestro bienestar temporal mientras estemos acá. Eso no es. Claro que tenemos necesidades y el Padre las conoce, pero la entrega del Señor Jesucristo fue para salvar a la humanidad, pero no solamente para que sean salvos ahora, sino que al ser salvos
disipulen a otros, les traiga la salvación y cooperen en el plan de salvación eterna y de redención de la creación y habitemos con Jesucristo en la eternidad. Hay cosas que son fuertes. Dice Apocalipsis que el mensaje es amargo y es dulce, tiene su parte amarga. El problema es que si solo predicamos la parte dulce, ¿cómo salir de la depresión? ¿Cómo vencer un gran problema? ¿Cómo tener un matrimonio sano? ¿Cómo lidiar con los hijos adolescentes? Está bien, esos temas están ahí, pero son las añadiduras. El Señor Jesucristo, ¿qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas otras cosas, que menciona 3 básicas, pero se refiere a la vida terrenal, les serán añadidas. El trabajo, la salud, la provisión, la realización, las relaciones familiares, las relaciones sociales, que nos rodeamos de personas, eso es el añadido. El punto es que si no estamos concentrados en el centro del plan de Dios, nos distraemos. ¿Cuál es el riesgo grave? Gravísimo. Que van a venir momentos muy difíciles. La Biblia los anuncia. Y que debido a que la maldad se va a multiplicar en la tierra, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de la iglesia. Se va a enfriar. ¿Por qué? Si no conozco el plan y viene la dificultad, yo digo, este no era el camino. Entonces, ¿dónde está el camino? Ah, era allá. Dejo a Cristo y voy para allá porque allá encuentro soluciones a mi problemática de hoy acá en la tierra. Eso se llama apostatar de la fe en Cristo. En los últimos tiempos, muchos, dice la Escritura, van a perderse, aún dentro de la iglesia. Imagínense todos los que estamos aquí sentados, solo las caras que vemos acá. Imagínense que muchos no vayan con nosotros a la eternidad con Cristo. La mitad. Duele, ¿verdad? A mí me duele pensar en eso, y mi familia, y la gente que amo, y mi congregación, y mi pastor, y se van a perder. Yo anhelo que no, pero mi trabajo es predicar el evangelio sin diluirlo, para que estas cosas se entiendan con claridad. Podemos predicar sobre otras cosas, pero mi llamado es a predicar el evangelio puro. Me van y me han lanzado piedras, va a seguir sucediendo, pero hay quienes entienden y dicen, entonces el camino es este. Sí, no porque yo lo diga, yo soy un mensajero, traigo un mensajero, pero tengo que ser leal al mensaje del evangelio. Si yo no tengo claro que al desconocer el plan de Dios, mi amor por Jesús se va a enfriar y puedo perder esa salvación y estar en la eternidad con Cristo, pues es un problema. Así vengas todos los domingos, así pongas el video BIM, ayudes con las sillas, participaste en la obra de teatro, evangelizaste, si te enfrías, corres el riesgo enorme de perderte. Ah, pero eso no le pasa a los pastores. Ahí no hay acepción de sacerdotes. Dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando vengan los tiempos malos y veamos que se llena la tierra de maldad, si tenemos claro el plan y sabemos que hay un día y que dice la Escritura, el que prevalezca será salvo. Entonces, ahí mi salvación es realmente asegurada. No por haber confesado a Cristo como mi Señor y Salvador. Es porque no solamente por eso, sino que al ser salvo, yo me mantengo en el camino y aunque vengan los tiempos malos, sigo honrando y adorando a Cristo en lugar de apostatar contra Él por razones de mis necesidades en la tierra. Vean esto, entro en estrechez económica. No es que el Señor no me escucha, pero es que eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura no habla de eso. Se me afecta mi salud. No, es que Dios no me ama o se olvidó de mí. No, la Escritura no habla de eso. No habla de eso. La Escritura dice que el Señor Jesucristo cargó con nuestras enfermedades en el madero y que gracias a sus heridas fuimos sanados. Significa que muchos de nosotros seremos sanados porque Cristo ya cargó con esas enfermedades. Pero para otros la enfermedad será una forma en que Dios se manifiesta y se glorifica para utilizarlos. El Señor en la iglesia levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros tenemos en nuestra iglesia una persona con el rol de evangelista, que es Consuelito. Consuelito tiene una dificultad de su salud. Jamás la he escuchado quejarse en el algo más de año y tanto que hace que la conozco.
pero sí la veo enfrente del edificio nuestro evangelizando a la gente. Allá se sienta, les hace una encerrona porque ella no tiene más para dónde coger y tan, les predica el evangelio de Cristo. ¿Se han salvado? Sí. No por ella, sino por lo que Cristo hace a través de ella y se glorifica aún en su enfermedad. ¿Y qué pasa con quienes somos despojados, quienes hemos sido despojados de familia, de bienes, de nacionalidad, de paz, de tranquilidad? Es que la comodidad no impulsa a nadie, la lleva a las personas que se queden quietas. Si estoy cómodo, ¿para qué me muevo? Pero cuando Dios me incomoda, entonces tengo que moverme. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Tenemos que despertar y movernos. ¿Cuál es nuestro lugar entonces, familia? El Señor Jesucristo dotó a la iglesia de poder y le encomendó una tarea específica. Miremos cómo lo dice Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces recibiremos poder. ¿Cuándo? ¿O cuándo reciben poder los discípulos? ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Entonces es poder espiritual enviado por Dios. El Señor Jesucristo se fue y dijo, les conviene que me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir y van a recibir poder. Entonces yo me imagino a los discípulos diciendo, ¿en serio vamos a recibir poder? Dice, sí, mire, y las cosas que ustedes me han visto hacer, las van a hacer, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre, y ustedes quedan con la tarea. Yo estoy depositando la semilla en ustedes, pero la tarea de ustedes es gigantesca, por lo tanto necesitan mucho de mi compañía. Les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los días, y mucho poder. El poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, obra eficazmente en nosotros para llevar a cabo la tarea. ¿Se dan cuenta de que no menciona la Escritura que estamos acá para tener una vida cómoda o buscar nuestra comodidad personal? Eso puede venir dentro del plan de Dios, pero lo que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia, el lugar de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios bajo su gobierno y bendición. Esa es la búsqueda, mis hermanos. Los mensajes que se predican desde este lugar tienen que apuntar hacia allá. Las cosas que tú haces y yo hago en el día a día tienen que apuntar hacia el día del Señor y a la búsqueda del reino y su justicia. Miremos adicionalmente Mateo 28 del 18 al 20, por favor. Les voy a pedir unos minutitos de paciencia para concluir el mensaje. Bueno, Mateo 28, dije, del 18 al 20. ¿Ya lo tiene? Gracias, yo. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, fíjense que hay cosas que... Dale. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñándoles a obedecer todo lo que el Señor Jesucristo mandó. Les hago una pregunta. ¿Dónde dice ahí que vayamos y busquemos que la gente reciba al Señor Jesucristo y nada más? Tampoco dice invitándolos a la congregación, que es importante congregarse. Dice clarísimo, vayan y hagan discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Al que tú le enseñas para que enseñe. Eso es un discípulo. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Las cosas que el Señor Jesucristo les mandó a los discípulos. No hablan de ninguna manera de enseñarles a los discípulos soluciones para la vida en la tierra. Eso no se menciona en la Escritura. Dice, enséñales a tener un matrimonio feliz. No dice. Enséñales a ser muy productivos en sus finanzas. No dice. Enséñales a tomar decisiones políticas correctas. No dice. Lo que pasa es que la guía del Espíritu Santo nos ayuda a tener esas cosas como añadidura, pero tenemos que discipular es el Evangelio de Cristo y predicar el mensaje de Cristo, no cosas diferentes. ¿Son importantes? Sí, pero no necesarias. Bueno, voy a dar un salto en garrocha porque mi señora me está mostrando el tiempo, sé que me he excedido y lo voy a seguir haciendo, lo lamento, las cosas de Dios necesitan tiempo y profundidad. Yo no soy speaker, soy predicador, entonces gracias por su paciencia. En medio de la oscuridad nosotros como iglesia vamos a hacer antorchas encendidas, vamos a iluminar con la palabra del Señor, esa es nuestra tarea. ¿A quién le corresponde?
a Eduardo, a Esteban y a Luis Guillermo, que a veces lo invitan a predicar. No, a la iglesia de Cristo. Eddie, tienes que predicar el Evangelio. Frank, tienes que predicar el Evangelio. Y Nora, tienes que predicar el Evangelio. Diana, todos tenemos que predicar el Evangelio. No es una tarea específicamente asignada a los pastores. Es para todos nosotros. Lo que pasa es que el Señor levanta a unos para edificarlos a todos. Eso es todo. Pero todos somos pastores y tenemos un rol apostólico y profético y evangelístico y de enseñanza también. Eso no es un rol de persona, es funciones y es una proyección del carácter de Cristo en la iglesia y en nosotros. Y tenemos que desarrollarlo. Si hablamos de apostolado, ¿dónde está el apóstol? Los apóstoles de nuestra congregación. No los hemos descubierto, pero son en quien su mente, en su cabeza y su corazón arde la pasión por extender la iglesia y mantener puro el Evangelio. ¿Y dónde están los profetas? No son los que te profetizo que vas a tener carro y te vas a ganar no sé cuál. Eso no es profecía, eso es adivinación. El profeta es el que tiene una sensibilidad especial, escucha con claridad la palabra de Dios y con temor y temblor la habla, advirtiendo y anunciando. No es el que adivina sobre su vida, aunque el Señor puede también dar conocimiento de esas cosas. Pastores y maestros, por supuesto que sí, los tenemos todo el tiempo, aquí los vemos, pero nuestra iglesia y toda la iglesia de Cristo lo necesita. Tenemos antorchas en medio de oscuridad. Ahora, mientras la iglesia de Cristo predique el evangelio del reino, no otro, el evangelio del reino, la agenda del plan de Dios va a seguir avanzando. Si la iglesia no lo hace, la agenda de Dios se ralentiza. ¿Cómo así? ¿Dios depende de nosotros? No, no depende de nosotros. Dios decidió cooperar con la humanidad en nuestra imperfección. Por eso es paciente. Dice, el Señor es paciente. ¿Por qué? Porque está esperando para que y quiere que no se pierda ninguno. Pero eso no significa que su tolerancia a Él no tenga un límite que Él mismo fija como Dios. Hoy te llama y te dice, yo he sido tolerante contigo y paciente. Jaja, pero no vayas a entender mi tolerancia como descuido o olvido. Yo tengo claro que desde el vientre de tu madre te llamé. Desde antes de formarte en el vientre de tu madre ya te había formado. Desde antes de que nacieras ya te había llamado. Es decir, hay un propósito. No vayas a confundir que tu propósito es venir a sentarte aquí 1 hora y media, 2 horas cada domingo. Ese no es. Es mucho más grande y mayor, pero no podemos dejar de congregarnos. Para terminar, veamos entonces, si esa es nuestra tarea, ¿a dónde es que tenemos que llevar a la gente? Explicarles a dónde vamos a llegar. Entonces hablemos de un último punto rapidito que se llama el destino final, ¿ok? Y vamos a leer, esto es necesario leerlo, Apocalipsis 21. ¿Quién me ayuda con Apocalipsis 21? ¿Alguien ha estado por allí? Apocalipsis 21. Tuve que saltar porque son una cantidad de versículos y lamentablemente el tiempo no da y no soy tan bueno para sintetizar. Apocalipsis 21, ¿quién lo tiene por allí? Bueno, Maru, ¿tú me quieres ayudar a leer Apocalipsis 21? Es donde dice la Nueva Jerusalén. Veamos a dónde debemos dirigir a las personas. ¿Cuál es el destino final? ¿No lo tienes? Sí, pero leo todo. Sí, la Nueva Jerusalén hasta donde termina Apocalipsis 21. Ahí está. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Stop ahí, por favor. Entonces ahí está el reino de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, la Nueva Jerusalén, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Lo demás es descriptivo acerca de la ciudad santa en la que vamos a habitar, la Nueva Jerusalén. Ahí es donde vamos a habitar. Bueno, el día del Señor no termina en juicio, sino en comunión con el Padre y con el Cordero. No termina en oscuridad, sino en luz eterna, luz perpetua. Cuando el trono descienda, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y la voz del Cordero llene los cielos,
entonces toda la creación va a saber que el propósito de Dios se ha cumplido. Y nosotros como iglesia sabremos que el propósito nuestro como congregación y como iglesia de Cristo se cumplió. Predicamos el evangelio puro, el evangelio del reino a todas las naciones. Y entonces dice el Señor Jesucristo, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin de las cosas como las conocemos, y no es un final, es el inicio del reinado del Cordero, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a poder todos decir juntos allí, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como lo reveló el Señor a Juan en Apocalipsis, dice, la esposa dice, ven, y el Espíritu dice, ven, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Los voy a invitar a que terminemos en un tiempo de oración y una adoración cortita para sellar con broche de oro todo lo que el Señor nos ha dado el día de hoy, ¿de acuerdo? Padre, gracias, Señor, te queremos dar en esta hora. Bendito Dios por lo que tú nos enseñas, Señor. No es palabra de hombres, es tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, yo oro que en cada uno de nosotros hayas fieles mensajeros acorde con tu llamado. Que seamos tan quebrantados, Señor, tan quebrantados, que muramos a nosotros y digamos junto con Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que mensaje y mensajero seamos uno solo, Señor. Que seamos cartas vivas para esta humanidad que necesita conocer de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que con amor quebrantes nuestra congregación, Señor. Señor, no es fácil decir esto, pero Señor, tu palabra, la suma de tu palabra es la verdad, y tu palabra asegura que tú estás con los humildes de espíritu y con los quebrantados de corazón, Señor. Gracias, Señor, porque desde hace ya 2 domingos estamos viendo el quebrantamiento, Señor, que estás haciendo en los corazones. Gracias por atender nuestras oraciones y por responder, Señor, porque tu Santo Espíritu nos mostró que necesitábamos espíritus humildes y corazones quebrantados. No teología, Señor, no necesitamos llenar a la gente de conocimiento. Necesitamos estar todos llenos de ti, oh Jesús. No necesitamos llenar la iglesia de gente, Señor, sino llenar a las personas que aquí están, llenarlas de Cristo. Ora en nosotros, Señor, ayúdanos, llévate todo orgullo, llévate toda altivez. En tu nombre, Señor Jesús, derribamos todo argumento que se levanta contra tu conocimiento. Y en esta hora, Padre amado, por medio de tu Espíritu, te ruego, Señor, que como un acuerdo con nuestros hermanos, que traigas quebrantamiento de estos corazones, Señor. Trae a la mente y a la memoria, Señor, aquellas cosas donde nuestro corazón está siendo duro, Señor. Donde hay orgullo, Padre. Donde hay dureza de corazón, Señor. Quebranta sus corazones, el mío primeramente, Señor. No detengas tu obra en mí, Señor. Sígueme quebrantando, Dios. Dándome un espíritu humilde, Señor. Tú estás con los humildes de corazón y espíritu quebrantado, Señor. Y te damos libertad, Espíritu Santo, para que obres ahora mismo en la congregación, Señor. Quebranta los corazones, Señor. Llénalos con tu paz que sobrepasa todo entendimiento en cuanto a la fe y la confianza. Pero quebranta, Señor, aquellas partes de nuestros corazones que están duros hacia ti, Señor. Ahí donde no te hemos dado el lugar, Señor, hemos puesto situaciones y deseos y anhelos y personas, ideas, tiempo, Señor, que no es para ti, Señor. Quebranta ahí, Señor. Quebranta el corazón, Señor, de la congregación en esta hora, Señor. Quebranta, Señor. Espíritu Santo, fluye en medio de la congregación, Señor. Clamamos a ti, ven, ven Jesús, ven pronto. Espíritu Santo, ora en esta hora en el corazón de tus hijos, de mis hermanos, en el mío, Señor. Los que están viéndonos y escuchándonos a la distancia, Jesús, obra allí, Señor. Gracias, Señor, y elevamos un cántico nuevo como ofrenda a ti, Jesús. Canten un cántico nuevo. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, Jesús. En medio de la adoración, Señor, quebranta nuestros corazones y muévete, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias.